Seguimos entonces estudiando la palabra del Señor. Seguimos entonces animados, reflexionando lo que el Señor tiene para nosotros, como siempre. Buscamos todos los días estudiar las Escrituras en este repaso que estamos haciendo del Antiguo Testamento. Qué bueno para nuestras almas, qué bueno para que reconozcamos quién es Dios. Entonces estamos viendo Deuteronomio, capítulo 16, del versículo 1 al 17. Vimos ayer un poco la Pascua y lo que significaba, como el punto principal de la Pascua es reconocer a Dios como libertador. Dios como libertador es el punto. Veíamos también cómo la sangre del Cordero liberaba de la condenación y cómo esta libertad debería ser celebrada, ¿no? Y lo miramos a los ojos de la tipología de lo que venía, que era Cristo. Cristo es entonces nuestro libertador. Dios sigue siendo libertador. Cristo obra como el Cordero expiatorio de la condenación y podemos tener libertad en Él. Entonces es algo que tenemos que tener presente siempre. Ahora vamos al capítulo, seguimos en el capítulo 16, pero vamos del versículo 9 al 12. 7 semanas contarás desde que comenzaré a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, para poner allí tu nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. El Pentecostés, jóvenes, aquí nos muestra el gozo de dar. En una sociedad como esta, donde a veces somos tan egoístas y muchos niños, muchos jóvenes son muy egoístas, les cuesta dar, por eso es que a veces se pelean entre hermanos demasiado, a veces se pelean entre compañeros de colegio, entre amigos, y una de las características es porque cada uno busca su beneficio propio. Y no se quiere dar, no se quiere compartir. La cuestión del compartir en esta generación no es enseñada en los tiempos del Antiguo Testamento y este Pentecostés. Aquí había un ejercicio especial. Había resultados de la cosecha, había un esfuerzo del trabajo, había unos beneficios y había toda una celebración para el dar, ¿sí? Entonces, era parte de la adoración, mejor dicho. Era parte de la adoración. El dar con alegría, el dar con gozo. Y eso era un reflejo de la gratitud y el reconocimiento de la obra y el poder de Dios. En una sociedad como la nuestra, dar no es una actitud de gratitud. Algunos dan simplemente para que otros los vean, porque eso sí sucede. Hay personas que quieren que otros vean cómo son de amables y a veces dan a los pobres, pero solamente para que los vean. Otros dan colocando videos en las redes sociales, por ejemplo, para manifestarse en generosidad, ¿no? Entonces, para que les tomen fotos, y aún dentro del ambiente cristiano pasa eso, ¿no? Para que les tomen fotos, y entonces, mire, estoy dando acá. Entonces, ese es el concepto que se da dentro de la sociedad y dentro de la mundanalidad para dar, ¿sí? Pero realmente aquí vemos en el Pentecostés que era una celebración, era parte de la adoración al Señor. El dar era entonces un gozo y un placer. Y a eso tenemos que apuntar, jóvenes, niños. A eso. Es difícil en una sociedad como esta y en un corazón orgulloso como el que tenemos, soberbio
y un corazón que está enfocado en el egoísmo, compartir y dar con alegría. Pero es a lo que nos llama el Señor. Es algo que tenemos que nosotros reconocer y pensar. ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto, jóvenes? Como familia, ¿cómo se está en ese aspecto? Realmente el dar a la iglesia, el dar a los necesitados, el compartir, ¿es algo prioritario o reflexionado en nuestros hogares? ¿O simplemente es una eventualidad que se presenta y que queremos mostrar? ¿O es algo reflexionado? ¿Es algo ejercitado? ¿Es algo pensado en nuestras casas? A eso tenemos que apuntar. Aquí en Pentecostés hay un gozo, hay una gratitud, hay un reconocimiento. ¿Por qué? Pues por las bendiciones de Dios. El dar entonces es un recordatorio de que el Señor les sacó de Egipto, de que los sacó de las miserias y que les dio cosecha. Y entonces les dio resultados en esa cosecha. Y entonces Dios en su misericordia les sostiene. Esas son las características que Dios está haciendo. Eso es el poder de Dios obrando. Entonces, parte de sus fiestas era entonces el dar. Con generosidad, con alegría, recordando el poder de Dios. ¿Sí ven lo que nos enseña esto? No solamente es recibiendo, no solamente es recibiendo, sino también dando. Y eso es algo que tenemos que recordar. La generosidad va acompañada de agradecimiento. Un corazón agradecido es un corazón generoso. Dios obró misericordia, obró en piedad y los liberó. Y esa celebración por esa liberación, entonces también se manifiesta en el dar, porque da alegría y gozo. Ahora les digo a ustedes, jóvenes, Dios ha sido bueno con ustedes. Les ha dado padres para que ustedes puedan estar en un hogar, padres que trabajan, que se esfuerzan. ¿Cómo responden en agradecimiento a eso que dan tanto? Tal vez tengan padres, tal vez tengan abuelos, tal vez tengan familiares, tienen un colegio. Todos estamos enfocados en que ustedes puedan tener una buena educación, en que puedan estar cómodos con todo esto ahora de la virtualidad, los esfuerzos que hacen los profes, los esfuerzos que hacen sus padres para pagar su matrícula, para darles internet en sus casas. Todo el mundo hace un esfuerzo y eso es una gracia del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo responden ustedes a ese esfuerzo? Porque en Pentecostés era de parte de la adoración en gratitud y reconocimiento de las bendiciones de Dios. Ahora, ¿cómo responden ustedes a este esfuerzo que hacemos todos por sus propias vidas? ¿Cómo responden? ¿Con corazones agradecidos? ¿O cómo están respondiendo? ¿Cómo responden a sus padres? ¿Con esfuerzo y manifestación de verdad de un corazón generoso que hace más de lo que tiene que hacer? Se esfuerza en atender, en colaborar en su casa, por ejemplo. Están pendientes de las necesidades de sus padres para generosamente participar en ellas, por ejemplo, haciendo oficio, no dando más gastos. Seguramente ustedes no pueden dar dinero, pero no pueden, de pronto son generosos, no gastar más de lo que necesitan. Son amables, colaboradores. Realmente hay un corazón agradecido. Aquí el punto es ese. Hay un corazón de agradecido. Ven la magnitud de todo lo que está sucediendo en sus vidas, de cómo Dios ha provisto y ha sustentado. Entonces hay un corazón agradecido en sus corazones hacia ustedes, hacia sus padres, hacia el colegio. Hay un corazón realmente agradecido hacia los profesores. Valoran ese esfuerzo, valoran la providencia del Señor. Se manifiesta ese agradecimiento. Jóvenes, una de las características de los últimos tiempos es corazones envanecidos, hombres y mujeres que viven para sí mismos. Es el egoísmo. Esa es una característica de los últimos tiempos.
Y es una característica que estamos viviendo. Y no queremos que ustedes tengan o vivan de esa manera. No es lo correcto, jóvenes. Vivir para sí mismos y estar centrados en que todo tiene que ser para uno. Hay jóvenes y jovencitas que están acostumbrados que los padres le cocinen, les lleven el desayuno a la cama, giren todos alrededor de ellos y se van creciendo con un espíritu egoísta, que cuando son adultos van centrados en sí mismos y piensan que la sociedad, que todo el mundo tiene un derecho contra ellos. Claro, los padres también hemos sido culpables en mucho, ¿no? Porque no ponemos límites. Pero debe ser un corazón, según las Escrituras, y eso es lo que estamos viendo. Así la sociedad haga eso, así sus padres hagan eso y no tengan una claridad evangélica. El espíritu de Pentecostés es el gozo y la gratitud por las bendiciones. Una característica de un corazón cristiano es esa, el gozo y la gratitud por las bendiciones, por todo lo que Dios ha obrado, por cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se libera al pueblo, cómo Dios obra en esa liberación, y en respuesta a eso, entonces, como consecuencia de las cosechas, en respuesta a las bendiciones del Señor, pues damos en agradecimiento. Les animo a tener un corazón agradecido a todo lo que el Señor da, a lo que sus padres dan, a lo que el colegio, los profesores, sus abuelos, todas las personas que puedan estar a su alrededor dando, tengan un corazón agradecido y generoso en servicio y en gratitud. Bien, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Sí notan cómo estas fiestas, con la Pascua, que nos enseña la libertad que tenemos en Cristo, como el Pentecostés, que nos da alegría en el gozo de dar, cómo las Escrituras en general nos llevan y nos van enseñando a tener el corazón en nuestro lugar? Sus fiestas tenían un propósito, las fiestas del Antiguo Testamento, y es un propósito que nos mostraba el mayor propósito, que es Cristo Jesús, y lo que podemos tener nosotros en Él hoy en día. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu salvación, Señor. Tenemos tanta gratitud y reconocemos todo lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas y también dar, Señor, económicamente, pero también ser generosos en el servicio hacia los demás, Señor. No vivir que cada uno según nuestros propios criterios y a nuestros propios deseos. Guárdanos del pensamiento de este mundo, Señor, que se siente bueno siendo malo y están enfocados en sus criterios. Ayúdanos a seguir el Espíritu de Cristo, manifestado desde el Antiguo Testamento, resuelto en la cruz del Calvario, y lo cual aprendemos hoy como una forma, Señor, que es parte de nuestra adoración a ti, el servir y el dar. En el nombre de Cristo. Amén.